El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Que por las palabras del Evangelio se perdonen todos nuestros pecados. Nos podemos sentar un momento, por favor. Querida comunidad, les doy la bienvenida a esta Eucaristía. Celebramos en la liturgia el 6º domingo del tiempo ordinario. Nuevamente le agradecemos a Dios por darnos la oportunidad de fortalecernos con su palabra, con su Evangelio, y le damos gracias a Dios por también permitirnos recibir en esta Eucaristía el cuerpo y la sangre de Cristo, alimento como viático para la vida eterna. Hoy nosotros, pues confiando siempre en Dios y en su misericordia, disponemos nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón para que pueda estar o entrar, en todo caso, en la conciencia y en el corazón de cada uno de nosotros que le necesita. Y también, por supuesto, bendecir y alabar su nombre como siempre lo hacemos, cada domingo en cada Eucaristía. Quisiera iniciar la reflexión, lógicamente citando al profeta Jeremías y el salmista. Y una palabra clave para todos nosotros en este domingo es la palabra confiar o confianza. El verbo confiar o confianza es lo que aparece de una o de otra manera en tanto en la primera lectura como en el salmo de este día. Entonces, comienza el profeta diciendo: maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta su corazón del Señor, o aparta del Señor su corazón. Y estas palabras nos llevan a pensar o nos llevan a reflexionar que muchas veces, en algunos casos, algunos cristianos o yo podemos o a veces colocamos nuestra fe, nuestra confianza en las cosas pasajeras, en las cosas terrenales, en las cosas de este mundo. Y como lo dice el profeta Jeremías, muchas veces algunos de nosotros apartamos nuestra mirada y nuestro corazón del Señor y nos fiamos del hombre, que en este caso yo lo interpretaría, o le daría la interpretación del mundo, de lo material, de lo terreno. Y el profeta pues nos aupa o nos empuja más bien a confiar en la misericordia de Dios, a confiar en Dios, a no apartar nuestra mirada y nuestro corazón de Él. Y lo reafirma el Salmo, por eso lo repetíamos muy bien.
Dichoso, dichosa el hombre, la mujer que confía plenamente en el Señor. Que como la bienaventuranza, ¿no? Dichoso, dichosa, quien confía en la misericordia del Señor. Le irá bien, dice otro apartado de la palabra. Y refiriéndolo a las cosas del mundo, el salmista lo reafirma. Dichoso aquel o aquella que no se guía por criterios mundanos, que no anda en malos pasos y además no se mofa o no se burla de la gente o de las personas, más bien que ama los mandamientos, más bien que ama la ley de Dios, o en todo caso es la invitación, se goza de cumplir los mandamientos de Dios. Pero esa persona que confía en el Señor y que se aparta quizás de las cosas terrenales, de las cosas mundanas, y que mantiene su corazón en el Señor, como les decía, le irá bien, pero le pasa lo del Salmo. ¿Y qué dice el Salmo? Dice que es como un árbol plantado. Imaginémonos un árbol frondoso, un árbol grande, fuerte. Dice que es como ese árbol que está plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. Y dice además, en todo, absolutamente en todo, tendrá alegría, tendrá felicidad, tendrá éxito, dice el salmista. Y la invitación es a que nosotros precisamente seamos como ese árbol que se fortalece con el río que pasa por allí cerca, si lo podemos imaginar, y que el río sería la Eucaristía, que el río sería la oración, que el río sería la confesión, eso que me fortalece o que le fortalece y nos hace siempre mantenernos de pie y que todas nuestras cosas en este mundo, aunque sean pasajeras, serán un éxito. Entonces recostémonos, entendiendo bien esa palabra, recostémonos al Señor, confiemos en Él, confiemos en su palabra, no dudemos y no seremos desdichados, porque si dudamos seremos como esa paja barrida por el viento, dice también el salmista. ¿Por qué? Porque el Señor protege el camino del bueno y se aleja de alguna manera del malvado, porque está en el camino del justo y al malvado sus caminos acaban por enterrarlo, acaban por deshacerlo, acaban por perderlo. Entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos ser de los malos? ¿Queremos ser de los buenos? ¿Queremos confiar en Dios? ¿Qué es lo que queremos? Ese es un interrogante que cada quien se responde a la luz de su madurez espiritual y a la luz de la fe que tiene. Luego el apóstol Pablo también nos hace una descripción acerca de la resurrección. Le está hablando, o le habló en aquella época a la comunidad de Corintios. Hoy nos habla a nosotros, a esta comunidad de La Pedrera y de Puerto Nuevo, que también hemos estado hace un ratico allá. Y habla acerca de la resurrección. Dice, ¿cómo es que algunos de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? A la comunidad de Corintios. Quizás la comunidad de Corintios tenía a Cristo como un milagrero, como un profeta más. Quizás eso es lo que ellos entendían, o esa era la fe que los movía a quizás aceptar un poco su doctrina o aceptar un poco las cosas que hizo. Pero esta comunidad quizás no iba más allá, porque dentro de ellos, o muchos de ellos decían, bueno, yo no creo en la resurrección. Ciertamente que esto es o fue enseñado, el no creer en la resurrección, por ese grupo de saduceos que negaban la resurrección de Cristo, con el cual el Señor a veces tuvo algunas diferencias. Y bueno, entonces está ese planteamiento, ¿cómo es que algunos de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? Y el apóstol trata de explicarles, trata de darles a entender, de enseñarles, miren, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó.
Así es sencillo. Y si Cristo no resucitó, y estas palabras siempre las recordamos nosotros, si Cristo no hubiese resucitado, pues vana sería nuestra fe, de nada serviría nuestra fe, de nada serviría lo que hacemos, incluso para nosotros no serviría de nada. Si nosotros no creemos en la resurrección, eso no sirve de nada. Andamos como un vaso vacío o un vaso sin fondo, qué sé yo, si se lo puede usted imaginar. O sea, sin nada. Andaríamos sin esperanza. Andaríamos sin caridad. ¿Cuántas cosas dejaríamos de hacer bien si no creyéramos en la resurrección? Hoy en día le puede pasar a esta comunidad o a algunos de nosotros que quizás, pues bueno, venimos a la Eucaristía o bueno, aceptamos la palabra de Dios, ¿verdad? Como el día que Cristo desenrolló el rollo de Isaías y todo el mundo aceptaba pues lo que decía. Quizás cuando comenzó su prédica a algunos le incomodó. Pero puede pasarnos a nosotros también. Podemos quizás, bueno, yo sí creo en Cristo, pero a lo mejor no creo en la resurrección. Nos pudiera pasar o le pudiera pasar a alguno de vosotros, a alguno de ustedes. Y ciertamente que sí, a veces nos pasa, quizás a mí como sacerdote o a alguno de ustedes como fieles, como laicos, como personas cercanas a la iglesia. ¿Y de qué manera negamos la resurrección? Nosotros negamos la resurrección cuando dejamos de hacer las obras de caridad. Cuando nosotros dejamos de hacer las obras de caridad, estamos negando la resurrección. Cuando negamos la resurrección de Cristo, cuando hacemos lo contrario a los mandamientos, hacemos lo contrario a lo que Dios nos pide. Es decir, no hacemos su voluntad o no cumplimos los mandamientos, estoy, pues sencillamente negando la resurrección de Cristo. Es decir, con mis actos, así no lo diga o ni siquiera lo piense, estoy negando la resurrección de Cristo. Y Cristo necesita ser reflejado en las comunidades. Y su resurrección necesita ser reflejada en la comunidad. Entonces, pudiéramos tener esa negación o incluso pensar o con nuestros actos negar la resurrección de Cristo. Entonces, es una revisión de vida también para todos nosotros. Negamos la resurrección de Cristo. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, volvemos allá a la primera lectura de Jeremías e incluso al salmista en su segunda estrofa, andamos el que se fía en cosas mundanas. Si nuestra fe o nuestra esperanza se redujera a esas, seríamos los más infelices del mundo, los más infelices de los hombres. Si se redujera a estas cosas tan pequeñas, ¿verdad? Por eso hoy el Señor nos va a hablar de la esperanza, o nos va a hablar de las bienaventuranzas, o de esa dicha de aquellos que sufren, porque es la contraposición del sufrimiento a la felicidad. Es la gran mayoría de lo que narran o dicen las bienaventuranzas. Ciertamente también para otro grupo de personas, especialmente me imagino que para los ricos y de la época, quizás para los ricos económicamente hablando, pues el Señor les hace también una advertencia, porque este discurso o estas bienaventuranzas fueron dichas por el mismo Jesucristo, por el mismo Señor. Entonces, el Señor nos invita a que tengamos esperanza, tengamos fe en la resurrección, confiemos en Él, que no dudemos por medio de las bienaventuranzas. Dichosos los que tienen hambre, porque ellos serán ¿qué? Saciados. ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno. O sea, de una tristeza vamos o van a pasar a la alegría. Dichosos los que lloran, porque serán ¿qué? Consolados. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los que me persiguen por mi causa. Parecen cosas, sí, cosas malas, pero que luego
va a venir la felicidad. De la infelicidad vamos a pasar los que permanezcamos o permanezcan fieles, confiando siempre en el Señor, van a pasar a la felicidad. Por eso que a la felicidad de los justos, ¿no? De tal manera que, pues quizás es insuficiente mis palabras para mencionar todo lo que encierra este evangelio, que es un evangelio de dicha, de alegría, vuelvo y repito, de bienaventuranza, sencillamente de que el Señor está de nuestra parte. Dichosos los pobres, dice la palabra, dichosos los pobres, porque de ustedes es el reino ¿de qué? De Dios, el reino de los cielos. Bien, a este planteamiento de Jesús nos preguntamos, y termino con esta reflexión: ¿confiamos en Dios? ¿En quién confiamos? ¿En Dios o en los hombres? Es decir, ¿en Dios o en las cosas pasajeras de este mundo? ¿Verdaderamente creemos en la resurrección? Porque incluso lo repetimos en la Santa Eucaristía o en alguna penitencia confesional o de la confesión. Creo en la resurrección de los muertos. Creo verdaderamente. Y las bienaventuranzas espero, a pesar de que a veces vivo dolores, sufrimientos de este mundo, espero yo ver la mano de Dios en sus bienaventuranzas. ¿Cómo está mi esperanza acerca de esta realidad de Cristo? Bueno, que el Señor nos bendiga y que nosotros siempre recordemos que Él resucitó y que Él es la primacía de todos los muertos, el primero de todos, que nos viene a decir: quien que crea en mí, aunque haya muerto, vivirá, y que todo el que crea en mí no morirá para siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.